Clara cuestionó al conductor del taxi si estaban en el lugar correcto mientras observaba la imponente mansión delante de ella. El taxista confirmó que esa era la dirección proporcionada. Clara bajó del taxi y apagó la luz, llevando consigo una maleta de tamaño reducido. Su corazón latía con rapidez. Santiago había mencionado que residía en una modesta vivienda en Viña del Mar. No resultó ser una tarea fácil. La lujosa residencia contaba con hermosos jardines y una impresionante panorámica al mar que resultaba asombrosa. Repetía en voz baja el nombre de Santiago mientras consultaba su móvil una vez más. Proveniente de Buenos Aires, había viajado para encontrarse con el hombre que le enviaba mensajes tan cariñosos a través de la app de citas. Como docente de una escuela estatal, había guardado dinero durante varios meses con el fin de realizar este viaje. Santiago mostraba una apariencia única en comparación con los demás hombres que había conocido en línea. Mostraba buenos modales, resultaba intrigante y evitaba hablar sobre cuestiones económicas. Se dirigió hacia la entrada principal y justo antes de llamar al timbre, la puerta se abrió completamente. ¡Clara! Una niña de aproximadamente 8 años corrió hacia Clara, emocionada, anunciando su llegada. Confundida, Clara dio un paso hacia atrás. «Disculpa, me parece que hay un equívoco». «No hay ningún error», exclamó un niño menor que apareció detrás de la niña. «Nos informaron que vendrías según lo dicho por papá». De repente, en la entrada se presentaron otros 4 niños. Con sonrisas amplias, todos la observaban como si fuera una estrella muy esperada. Clara, con un presentimiento de inquietud, preguntó por la ubicación de Santiago. «¡Padre mío! Clara ha llegado», exclamó la hermana mayor desde el interior de la vivienda. Santiago se presentó en la entrada, limpiándose las manos con un paño de cocina. La sonrisa cálida que lucía en las fotografías era idéntica. Sin embargo, en este momento Clara percibía un detalle que previamente le había pasado desapercibido. Mostraba signos de fatiga, como si tuviera un peso considerable sobre sus hombros. «Qué alegría encontrarte, Clara», expresó Santiago al acercarse. «Lamento si no te recibí adecuadamente». Los pequeños estaban llenos de entusiasmo. ¿Los pequeños? Clara lo observó detenidamente. «Santiago, ¿acaso mencionaste que tenías descendencia?» Entre ellos se propagó un incómodo silencio. Los 6 niños los miraban como si estuvieran presenciando una película. Santiago, rascándose la nuca, comentó que era difícil de explicar por escrito. Consideré que sería más conveniente tener una conversación cara a cara. «¿6 hijos?» calculó Clara de inmediato. «¿Posees 6 hijos?» «Así es». «¿Y una residencia grande?» «Correcto. ¿Por qué no me informaste sobre esto?» Santiago soltó un suspiro. «Comprendo tu enojo, Clara. Habrías decidido venir si te hubiera revelado que soy viudo, tengo 6 hijos y, en fin, que cuento con recursos económicos». La mirada de Clara se posó en él durante unos instantes. Realmente, no fue así. Jamás habría llegado. Buscaba algo sencillo y apacible, a un hombre común, con una rutina común. «¿Sin esposa?», susurró suavemente. «Han pasado 3 años». Los pequeños continuaron mirándolos. Clara experimentó la sensación de estar en un show de televisión, en el que todos tenían el guión claro, excepto ella. «¿Y esos pequeños?», indicó hacia los niños. «¿Tienen conocimiento de la razón de mi presencia aquí?» «Comenté que recibiría la visita de una amiga muy querida», detalló Santiago. «¿Ellos?» En realidad, no han tenido la oportunidad de relacionarse con muchas mujeres desde el fallecimiento de su madre.
La niña mayor se aproximó a Clara y le preguntó con una mirada llena de ilusión si iba a permanecer allí. Clara experimentó una sensación de estar sin salida. Los ahorros los había invertido en este viaje. El regreso en avión estaba programado para dentro de 3 días, y en ese momento se encontraba frente a una familia entera que la observaba como si fuera la solución a sus dilemas. Expresó sinceramente: «No tengo certeza. Estoy completamente perdido en este tema». «¿Te gustaría venir?», propuso Santiago. «Al menos por un rato mientras decides tu próximo paso». Observó su equipaje, después la vivienda, y por último, a los 6 pequeños rostros que la miraban con interés. Al final, expresó: «De acuerdo, pero únicamente durante esta jornada. Mañana partiré». Los pequeños lanzaron gritos de felicidad y se apresuraron a entrar. Santiago le dedicó una sonrisa melancólica antes de expresar su agradecimiento por la oportunidad de poder darle una explicación. «Solo una oportunidad», insistió Clara. «Nada más». Al ingresar a la vivienda, Clara se cuestionó sobre la situación en la que se había involucrado. Buscaba un amor sencillo, pero se topó con una familia entera que requería algo que no estaba segura de poder ofrecer. Al despertar, Clara se encontró en una habitación desconocida para ella. Un instante de terror. Después, vino a su memoria la residencia de Santiago, los 6 pequeños, la falsedad acerca de la existencia modesta. Después de una cena incómoda, se había quedado dormida, mientras todos la observaban comer como si fuera un ser del zoológico. Observó su dispositivo móvil. Son las 6 de la madrugada. Mañana era la fecha de su vuelo. Ese día marcaba el final de su estancia en ese lugar, y a partir de entonces no tendría la oportunidad de encontrarse de nuevo con Santiago. Un leve toque en la puerta la detuvo. «¿Clara?», preguntó la hermana mayor. «¿Estás aún despierta?». «Sí, adelante». La pequeña ingresó llevando una bandeja. «Aquí tienes café que te he traído. Según mi padre, en Argentina se consume una gran cantidad de café. Agradecido. ¿Cuál es tu nombre?». «Isabela. Mi edad es de 12 años». Tomó asiento en la cama. «¿Realmente te marchas hoy?». Clara dio un trago al café. Todo estaba en orden. «Así es. Mi vuelo es mañana». «¿Cuál es la razón? ¿Acaso no somos de tu agrado?». La pregunta directa de Isabela la sorprendió por completo. «Eso no es, Isabela. La realidad es que tu padre no me ha contado toda la verdad acerca de su vida, y no me siento lista para afrontar esta situación». «¿Con qué propósito?». «Para el uso de un hogar familiar. Para un grupo de 6 niños. Con respecto a todo esto». Isabela asintió en señal de total comprensión. Desde el fallecimiento de mamá, papá se encuentra sumido en la tristeza. En ocasiones, los niños lloran durante la noche. Tomás sigue preguntando por la fecha en que regresará su madre. Tomó un momento de descanso. Sin embargo, al llegar ayer, todos nos alegramos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a papá con una sonrisa tan grande. Ante la pregunta de Isabela, Clara se quedó sin palabras. En la planta baja, los niños están haciendo un gran alboroto. Después de vestirse, Clara se dirigió hacia la cocina. La escena la dejó sin habla. Santiago se esforzaba por preparar el desayuno para 6 niños simultáneamente. Un reguero de leche, las tostadas carbonizadas y 2 niños chiquitos sollozando por no tener su cereal preferido. El niño más pequeño la llamó a gritos mientras se acercaba a ella. Al saludar, Clara observó el desorden a su alrededor. Santiago, mientras limpiaba leche derramada, se disculpó por la situación. «Las mañanas suelen ser un tanto caóticas», comentó.
Estoy disponible para brindarte asistencia. Santiago mostró sorpresa en su rostro. Clara confirmó con la cabeza. El desorden le resultaba conocido, aunque no entendía la razón. Diariamente, se encargaba de 30 estudiantes en su colegio en Buenos Aires. Clara había terminado de ordenar la cocina en tan solo 15 minutos. Cada pequeño disfrutaba de su desayuno preferido. La mesa se encontraba impecable, y todos estaban sentados disfrutando la comida en un silencio relativo. Santiago, impresionado, preguntó: ¿De qué manera lograste eso? Me dedico a la enseñanza, contestó Clara de forma concisa. Isabela preguntó si la persona era maestra, ya que consideraba que los niños requieren de una rutina establecida y límites bien definidos. ¿En qué curso estás? Estoy en 4º grado. Isabela, los niños de tu misma edad. Estupendo, respondió uno de los pequeños. ¿Podrías echarme una mano con los deberes de matemáticas? Contestó Clara de inmediato, justo después de desayunar. Santiago la miraba con una expresión enigmática e impenetrable. Tras haber desayunado, se mostró dispuesto a preparar la comida del mediodía. A pesar de la oposición de Santiago, ella mantuvo su postura. Antes de partir, deseaba realizar una acción. Por primera vez en su existencia, se aventuró a preparar una comida para 8 comensales. En su piso en Buenos Aires, solía preparar la comida exclusivamente para sí misma. Preparar las verduras para una ensalada grande, cocinar arroz en cantidad para todos y organizar la carne para 8 personas resultaba una tarea poco común. Experimentaba una sensación agradable. El momento de la comida estuvo lleno de caos, pero también de alegría. Los pequeños conversaban simultáneamente. Entre risas, surgían disputas por la sal y se compartían chistes pésimos. Clara no paraba de reír, más de lo que había hecho en mucho tiempo. Tomás, el Benjamín del grupo, le preguntó si podía volver a sentarse a su lado al día siguiente. En la mesa, el silencio se hizo presente. Todos tenían presente que Clara partiría al día siguiente. Santiago comenzó a hablar, pero Clara lo interrumpió diciendo: «Está bien. Al día siguiente no estaré presente, Tomás». «¿Por qué?», inquirió el pequeño con lágrimas brotando en sus ojos. Echó un vistazo alrededor de la mesa Clara. 6 caritas de niños la miraban fijamente. Santiago no apartaba la vista de su plato. «La razón es que resido en Argentina». «Y vosotros residís en este lugar». Isabela sugirió que también podrías residir aquí. Sin embargo, no es sencillo, Isabela. Tras la comida, Clara colaboró con las labores de limpieza. Los pequeños se esfumaron para divertirse y ella se encontró a solas con Santiago en la cocina. Santiago le agradeció por su apoyo, por cocinar y por crear un ambiente familiar acogedor. ¿No experimentas esa sensación constantemente? Santiago movió la cabeza en señal de desaprobación. Desde el fallecimiento de Elena, todo se ha convertido en un completo desorden. Durante el día, me dedico a mi trabajo. Los pequeños asisten a la escuela. Disfrutamos de nuestras comidas y descansamos por la noche. Sin embargo, la sensación que tengo no es la de estar en un ambiente familiar. La sensación que experimento es de estar luchando por sobrevivir. Clara captó la idea. En su vida personal, la supervivencia era predominante y la felicidad escaseaba. Santiago, necesito hacerte una pregunta. Cuéntame, ¿por qué ocultaste la verdad desde el principio? Santiago se recargó en el fregadero y le dijo a Clara que se sentía fatigado. Harto de ser el único padre de 6 niños. Estoy harto de que las mujeres me perciban como un caso de beneficencia o como alguien con demasiadas dificultades. Tan solo deseaba
Anhelaba encontrar a alguien que me percibiera como Santiago, y no como una circunstancia difícil. Clara asintió con la cabeza. Comprendía esa información también. Santiago pidió si podía formular una pregunta. Por supuesto. ¿Podrías extender tu estadía por un día adicional? Únicamente para que puedas tener una idea precisa de cómo funciona esto. Sin engaños, sin imprevistos, nada más que la verdad. Fue Clara quien lo consideró. Mañana era la fecha de su vuelo, aunque tenía la posibilidad de modificarlo. Contaba con días de descanso acumulados. Al fin, expresó, ha concluido otro día. Sin embargo, luego me marcho. Esto no es lo que estaba buscando. Santiago asintió con la cabeza. Sin embargo, por vez primera desde su llegada, Clara percibió un destello de esperanza en su mirada. Al escuchar risas en el pasillo, Clara despertó. Al iniciar el segundo día en la residencia de Santiago, las cosas tomaban un rumbo inesperado. La sensación de ser una desconocida total ya no estaba presente. Tomás llamó a la puerta con delicadeza, preguntando por Clara. ¿Podrías echarme una mano para elegir mi atuendo? Al abrir la puerta, Clara se topó con el pequeño de 5 años, luciendo una camisa mal puesta y llevando los zapatos intercambiados en las manos. Invitándolo con un gesto, le dijo, «Por supuesto, acércate aquí». Mientras asistía, Tomás no dejaba de hablar. «Anoche tuve un sueño en el que te quedabas conmigo para siempre. Me enseñabas a crear aviones de papel, superando incluso los de Isabela. Además, preparabas esos deliciosos panqueques otra vez y jugábamos juntos al fútbol, a pesar de que no seas muy habilidosa. Pero eso no importa porque eres encantadora». Clara soltó una risa y le dijo a Tomás que se calmara y respirara. ¿Acostumbras a ser tan hablador por las mañanas? Mi padre afirma que tengo un motor de palabras. Descendieron juntos para tomar el desayuno. Santiago se encontraba en la cocina, pero en esta ocasión no reinaba el desorden. Siguió el método que Clara había fijado el día previo. Santiago saludó con un «Buenos días». ¿Descansaste adecuadamente? Sí, aunque a esa hora Tomás está lleno de vitalidad. Mientras desayunaban, los niños compartieron sus planes para la jornada. Realizaban actividades académicas, practicaban deportes, tenían deberes. Santiago solía laborar desde su hogar los martes, por lo que estaría libre. Clara le preguntó en qué se desempeñaba. Resultaba curioso descubrir lo poco que conocía sobre el hombre que la había invitado a visitar su país. Santiago se limitó a decir, «Me dedico a la exportación, principalmente frutas, de Chile hacia Argentina, de manera curiosa». Una vez que los niños mayores se marcharon a la escuela y los pequeños se fueron a jugar, Clara se quedó a solas con Santiago por primera vez. Él le propuso, «¿Te gustaría dar un paseo por la casa? Esta vez, sin trucos ni imprevistos». Recorrieron los jardines a pie. A pesar de la belleza de la casa, Clara observó ciertos aspectos que no había tomado en cuenta. En los rincones se encuentran juguetes abandonados. En las paredes caras se aprecian dibujos infantiles adheridos. Y en los sofás elegantes se distinguen manchas de comida. Santiago indicó los muebles y explicó que todo había sido decorado por Elena, quien poseía un excelente sentido estético. «Jamás he modificado algo. ¿Podrías describirme a esa persona?» Santiago se paró al lado de una ventana con vista al mar. Representaba todo lo opuesto a mí. Despreocupada, entretenida, bulliciosa. Esa característica fue transmitida a los niños por parte de ella.
Una triste sonrisa se dibujó en su rostro. Mi personalidad tiende a ser más seria y reservada. Elena convertía su hogar en un lugar lleno de vitalidad. La causa de su fallecimiento fue el cáncer. La rapidez fue notable. Han pasado 8 meses desde que se realizó el diagnóstico. Apenas les dio tiempo a los niños para asimilarlo. Un nudo se formó en el estómago de Clara, quien expresó sus disculpas con pesar. Los 2 años iniciales resultaron sumamente difíciles. No tenía experiencia en ser padre y madre al mismo tiempo. Contraté asistencia, pero nunca dio resultado. A los niños no les gustaba tener personas desconocidas en su hogar. Echó un vistazo a ella. Hasta el día de ayer, la situación contigo era distinta. ¿Por qué piensas que fue así? No tengo idea. Quizás fue porque no diste la oportunidad a otra persona en lugar de Elena. Simplemente colaboraste. Por la tarde, Clara brindó apoyo a los pequeños con sus deberes escolares. Cada persona tenía requerimientos distintos. Isabela destacaba por su inteligencia, aunque tenía una tendencia a buscar la perfección en todo. Su frustración surgía con rapidez. Diego, un niño de 10 años, experimentaba dificultades para mantener la atención. Los mellizos de 8 años, Ana y Luis, estaban siempre en una competencia constante. Sofía, de 6 años, era reservada y requería de una gran cantidad de estímulos. Tomás solo buscaba ser el centro de atención. Santiago, mientras la observaba trabajar, le preguntó a Clara cómo podía identificar las necesidades de cada persona. Clara le explicó que es parte de su labor. Cada pequeño tiene sus propias particularidades. Es importante simplemente estar atentos. Al final del día, cuando los pequeños se fueron a la cama, Clara y Santiago disfrutaron de un momento juntos en el balcón, con unas tazas de café. Santiago quiso saber algo íntimo, respondió Clara después de un breve silencio. Por supuesto. Hubo una pausa antes de que Clara contestara la pregunta sobre la ausencia de descendencia en su vida. Jamás di con la persona adecuada. Tras eso, en fin, el tiempo se me escapó. Mi edad es de 35 años. No resulta sencillo, pero tampoco es algo sencillo. ¿Tenías el deseo de ser padre, madre? Así es. Siempre creí que formaría un hogar. Encogió los hombros. En ocasiones, la vida no se desarrolla según lo previsto. Exacto. No se desarrolla como uno espera, concordó Santiago. Creí que Elena y yo envejeceríamos juntos y disfrutaríamos viendo a nuestros nietos crecer. Jamás imaginé que me tocaría criar a 6 niños sin ayuda. No estás solo en esto. Cuentas con asistencia y recursos económicos. Santiago interrumpió diciendo que el dinero no consuela a los niños en medio de sus pesadillas. Cuando Tomás pregunta por la causa de la muerte de su madre, el dinero no tiene respuesta. Clara asintió con la cabeza. Comprendía la sensación de estar solo, a pesar de que la soledad de Clara tuviera sus particularidades. ¿Me permites hacerte una pregunta?, inquirió Clara. Claro que sí. Santiago la observó fijamente, preguntándose si en realidad estaba en busca de amor en esa plataforma o si necesitaba apoyo. Al comienzo, es beneficioso recibir asistencia. Se encontraba en un estado de angustia extrema. Sin embargo, al comenzar nuestra correspondencia y al leer tus relatos sobre tu labor, tus alumnos y tu día a día, comencé a anhelar algo adicional. ¿Qué es? Acompañamiento. Indicó hacia la vivienda, buscando a alguien con quien compartir ese momento. No únicamente la responsabilidad, sino también la felicidad. Clara guardó silencio, reflexionando sobre lo que había dicho.
Después de mucho tiempo, experimentó una sensación de necesidad, no en calidad de educadora, sino como mujer, como individuo. Santiago, debo ser sincera contigo. Cuéntame. Siento miedo por esto. Tu existencia, tus pequeños, todo esto, tiene un tamaño gigantesco. Resido en un diminuto apartamento en compañía de un felino. Desconozco por completo cómo funcionan las familias numerosas. Estoy al tanto. No es mi intención que tomes una decisión en este momento. Piensa en la posibilidad de extender tu estadía por un tiempo adicional. Antes de tomar una decisión, es importante que tengas un conocimiento profundo de la situación. Clara dirigió su mirada hacia el mar. En la ciudad de Buenos Aires, su rutina era fácil de anticipar, tranquila y marcada por la soledad. En este lugar reinaba el desorden, la incertidumbre, rebosante de actividad. Al final, expresó: es solo otro día más. Sin embargo, debo modificar mi itinerario de vuelo una vez más. Santiago mostró una sonrisa. Expresó su agradecimiento. Esa noche, al acostarse Clara, descubrió un dibujo que había sido deslizado debajo de su puerta. Pertenecía a Sofía. Una vivienda con 8 siluetas hechas de palillos. Una familia entera. Clara se dio la oportunidad de visualizar cómo sería permanecer, algo que nunca había hecho antes. A las 5 de la madrugada, el llanto despertó a Clara. No se trataba del llanto típico de un niño que ha tenido una mala experiencia mientras dormía. Mostraba una distinción notable, un tono más intenso, más urgente. De repente, se puso de pie y salió al corredor. Santiago se encontraba allí, vestido con su pijama, sosteniendo a Tomás en brazos. Santiago expresó su preocupación al notar que tenía temperatura alta. Ana también se siente muy caliente. Clara puso su mano en la frente de Tomás. Estaba en llamas. ¿Posees un termómetro? Sí, está en la caja de medicinas. En pocos minutos, se percataron de que 3 de los niños presentaban fiebre elevada. Tomás, Ana y Sofía son un trío inseparable. Los demás estaban en buen estado, aunque se mostraban temerosos. Clara consultó si era habitual que se pusieran enfermos de esa manera mientras colaboraba con Santiago para administrarle la medicina a Ana. Nada de eso. Vale, ciertamente se infectan mutuamente, pero no de forma tan intensa. Santiago lucía exhausto. Me parece que se trata de una infección viral. Se está difundiendo en el colegio. Hoy te toca laborar. Tengo una videoconferencia crucial, pero tengo la opción de anularla. No la anules, intervino Clara. Me encargaré de estar presente. Santiago se quedó asombrado al ver a Clara. Le dijo que no era necesario que llevara a cabo esa acción. No te corresponde. Comprendo la situación. Sin embargo, estoy presente y es fundamental que te dediques a tus responsabilidades laborales. En las horas que siguieron, Clara asumió el rol de enfermera. Tomaba la temperatura, administraba medicamentos, preparaba caldo y cambiaba las sábanas empapadas de sudor. Los pequeños enfermos se mostraban de mal humor y llorosos. Los saludables se encontraban aburridos y exigentes. Desde la cocina, Isabela gritó: ¡Clara! En medio de la disputa entre Luis y Diego, Sofía y Tomás llaman a Clara desde sus habitaciones pidiendo agua. Siento dolor en el estómago. Clara experimentó una sensación de agobio por un instante. En su piso en Buenos Aires, en caso de enfermedad, pasaba el día en la cama disfrutando de té caliente y viendo series en Netflix. Aquí, la enfermedad se convertía en una situación familiar que demandaba una organización precisa, como la de un ejército. Durante un receso de la reunión, Santiago se presentó en la cocina. Clara, mientras le servía caldo de pollo a Ana,
Le informó que, a pesar de que la fiebre estaba disminuyendo, Ana había vomitado recientemente. «Clara», pregunté si podía contactar a mi asistente. ¿Sería posible que viniera a echar una mano? «De ninguna manera», respondió Clara con determinación. «Nos arreglaremos solos. Finaliza la reunión». La noche se extendió. Clara descansó en el sofá de la sala para estar al lado de los niños que estaban enfermos. Santiago descansó en la habitación de Tomás. Se alternaban para controlar la temperatura cada 2 horas. A la hora de las 3 de la madrugada, Clara se topó con Santiago en la cocina, quien estaba preparando una nueva tanda de té. «Tampoco logras conciliar el sueño», notó ella. «Cuando están enfermos, no descanso». A pesar de que Elena solía mencionar su paranoia, simplemente se encogió de hombros. «Es inevitable para mí. Ser padre no es paranoia, es responsabilidad». Agotados, se acomodaron alrededor de la mesa de la cocina. «Clara, ¿te importa si te comento algo?» «Por supuesto. Hoy presencié algo que no había presenciado en 3 años». «¿Qué fue?» «Una madre atendiendo a mis hijos». Un nudo se formó en la garganta de Clara. «Espera, déjame concluir. Mi intención no es ejercer presión sobre ti. Sin embargo, al presenciar tu atención hacia Ana durante su malestar, tus canciones reconfortantes para Tomás en sus momentos de llanto y tu dedicación para que los demás niños se sintieran incluidos, recordé a Elena. Aunque tú no seas Elena. No, tú no te llamas Elena. Tu nombre es Clara. Y eso está perfectamente aceptable. Clara optó por guardar silencio. La fatiga la volvía emocionalmente frágil. Al final, expresó: «¿Te das cuenta de lo más curioso?» «¿Cómo?» «Digo que no me da la sensación de estar a cargo de niños desconocidos. Se percibe como algo innato». Santiago asintió con la cabeza. «Los pequeños experimentan esa emoción también. Hoy, Tomás me comentó que tienes el mismo aroma que el perfume de mamá». Clara soltó una risita apacible. «¿Qué quieres decir?» «Pues, como el color que usaba mi madre, como el cálido abrazo de una madre. Es la manera en que expresas tu sensación de tranquilidad». Al día siguiente, los pequeños se encontraban en una condición más favorable. Sin embargo, Clara se encontraba exhausta. «Llevo 2 noches sin poder conciliar el sueño. La acumulación de tensiones por cuidar a niños enfermos y la carga emocional de los días recientes la abrumaron de repente». «Clara». Santiago halló a la mujer descansando en la terraza, observando el mar. Le preguntó si se encontraba bien, y ella confesó sentirse fatigada. «Me siento exhausta. Es hora de ir a la cama. Me hago cargo de todas las tareas». «Santiago, no se trata únicamente de fatiga corporal». Tomó asiento a su lado. «¿Qué sucede?» «Me siento desorientada. Hace 5 días, estos niños me eran desconocidos, pero ahora siento una preocupación por ellos, como si fueran parte de mi familia». «Eso no es común». «¿Y por qué no habría de serlo?», respondió Clara con vehemencia. «En Buenos Aires es donde está concentrada mi vida. Cuento con mi empleo, mi vivienda y mis hábitos diarios. Es imposible para mí quedarme aquí y simplemente actuar como una madre». Después de un instante, Santiago decidió no hablar. No estaba seguro si lo que hacía era simplemente un juego. La incertidumbre lo invadía y no sabía cuál era su propósito en ese momento. «Clara, dirige tu mirada hacia mí». Ella le echó una mirada. «¿Piensas que lo que experimentaste la noche pasada cuando Tomás tenía fiebre era simulado? ¿Pensabas que tu interés en Ana era algo trivial?» «Para nada, pero...». «Entonces no estás actuando. Sientes en este momento. Es válido experimentar emociones, aunque resulte poco claro.
Al despertar, Clara reflexionó. Siento que debo tomarme un tiempo para meditar, alejado de este lugar, distante de todos ustedes. ¿Tienes intención de irte? Así es. Tengo la intención de modificar mi vuelo para el día de mañana. Es demasiado fuerte. No puedo con esto. Santiago asintió con tristeza, expresando su comprensión. Confirmó que informaría a los niños. Les comunicaré que tuviste que regresar al trabajo. Clara se encaminó hacia la vivienda, mas se detuvo de repente. Santiago. En efecto, agradezco la compañía durante este tiempo. Gracias por enseñarme cómo funciona esto. No puedo permitirme mezclar la compasión y el amor. ¿Estás completamente convencida de que se trata únicamente de compasión? Clara no dio señales. Se dirigió a su habitación y le dio un portazo. Después de varios días, finalmente pudo disfrutar de la tranquilidad absoluta que la rodeaba. Se percató de que la ausencia de ruido ya no le resultaba tan agradable como en el pasado. Al despertar, Clara experimentó una sensación desconocida. Aunque su cabeza se sentía pesada y experimentaba escalofríos, atribuyó estos síntomas a la falta de descanso. Durante toda la noche estuve despierta, combinando la tarea de hacer maletas con paseos por la habitación. Faltaban 6 horas para la salida de su vuelo. Al ponerse de pie con la intención de tomar una ducha, notó que sus piernas comenzaron a temblar. Sentada en la cama, sintió mareo y murmuró un repetitivo «No, en esta jornada no será posible». Un leve golpeteo resonó en la puerta. La voz de Santiago se escuchó al otro lado, preguntando por Clara. ¿Te encuentras despierta en este momento? El desayuno se encuentra preparado. Clara volvió a intentar incorporarse. En esta ocasión, las náuseas la afectaron de repente, como una ola que la envolvió por completo. Con esfuerzo, logró articular el nombre de Santiago. Siento que me encuentro enferma. Al instante, la puerta se abrió. Al entrar, Santiago la encontró con el rostro pálido y temblorosa. «Presentas fiebre», mencionó al palpar su frente. «Estás experimentando la misma infección viral que afectó a los niños. No obstante, debo marcharme. El vuelo tuyo puede aguardar. Regresa a la cama ahora mismo». A pesar de querer expresar su desacuerdo, Clara no se encontraba en condiciones para debatir debido a su malestar. Santiago colaboró para que se acostara y le acercó un termómetro. Al leer 39 grados, comentó: «Tiene fiebre alta. Voy a llevarte la medicación». En cuestión de minutos, Clara vivió una experiencia totalmente inédita. Mantenerse atenta. Santiago llevó agua, medicamentos y una compresa fría para la frente. Realizó la tarea con la misma dedicación y ternura que recordaba al cuidar a sus hijos. Clara, con voz suave, preguntó si no tenía que ir a trabajar. «En el día de hoy no laboro», contestó Santiago. «Hoy me encargo de tu bienestar». En la mañana, los niños fueron a visitarla de manera individual. Isabela llevó una taza de té. Diego te dio su peluche preferido para que no te encuentres sola. Los mellizos crearon ilustraciones. Sofía se ubicó al lado de la cama y narró una historia en voz suave. Clara cuestionó a Santiago sobre el motivo de su amabilidad al entregarle todas sus cartas de Pokémon, las cuales consideraba portadoras de buena fortuna, durante la revisión de su temperatura. «Debido a que brindaste atención cuando estaban enfermos el día anterior. En este momento, son ellos quienes velan por tu bienestar. Así es el funcionamiento de una familia». El término familia retumbaba en la mente agitada de Clara. En aquella tarde de reposo, percibió murmullos al otro lado de la puerta.
Tomás preguntaba si iba a fallecer como su madre. «¿Qué va, bobo?», contestó Isabela. La madre padecía de cáncer. El único problema de Clara es que tiene gripe. «Si Clara fallece, también irá al cielo», respondió Santiago con determinación, asegurando que Clara no morirá. Además, mañana partirá en avión hacia Argentina. ¿Lo tienen presente? Silencio. Ana consultó si era necesario que se marchara, a lo que recibió una respuesta afirmativa por parte de la otra persona. La vida de Clara está en ese lugar. ¿Será posible que nos hagas una visita? Es incierto, Ana. La decisión está en manos de Clara. Clara optó por cerrar los ojos simulando estar dormida. Por primera vez en su etapa adulta, personas a su alrededor contaban con ella emocionalmente fuera del ámbito laboral, y el solo pensar en causarles daño le generó una sensación más desagradable que la fiebre. Esa noche, Santiago descansó en una silla al lado de su cama. Clara despertó en varias ocasiones y lo encontraba presente, observándola incluso mientras dormía. En una ocasión, en voz baja, mencionó: «¿Requieres algo, como agua o medicamentos? ¿Cuál es la razón de tu acción? ¿Acaso piensas que debo preocuparme por mi bienestar? Podrías haberme llevado al centro médico y ya está». Santiago se aproximó aún más. «No tienes ni idea de lo que estoy hablando». En la semioscuridad, Clara lo observó fijamente. Le respondió: «No puedo, ya que siento amor por ti, Clara». Las palabras se deslizaron en el silencio, como guijarros en un lago tranquilo. «Santiago, no es necesario que hables. Antes de tu partida, deseaba informarte de algo importante. ¿Cómo es posible que sientas amor por mí? Hace una semana que nos conocemos. En ocasiones, el tiempo no es relevante. En ocasiones, tienes el conocimiento de forma innata». Clara notó lágrimas en sus ojos y no se debían a la fiebre. «Se trata de algo sumamente complejo. Entiendo la situación. Siento temor. Entiendo la situación. Dudo de si puedo cumplir con las necesidades de tus hijos. No es necesario ser detallado en absoluto. Simplemente debes ser auténtico». Al día siguiente, Clara experimentaba una mejoría en su estado físico, pero emocionalmente se encontraba en un caos. El vuelo que tenía programado ya había salido. Debería adquirir un artículo reciente. Santiago se presentó en la entrada con el desayuno. Le preguntó a la otra persona cómo se encontraba, a lo que ésta respondió que se sentía mejor. «Aunque me siento un poco desorientada, estoy en una situación más favorable». Mientras ella comía, se acomodó en la cama y le dijo a Clara que necesitaba hablar con ella. «¿Cómo? Ayer, en tu peor momento, Tomás me cuestionó si ibas a fallecer. Al negarme, me consultó si podrías permanecer eternamente. Al responderle, mencioné que eso estaría determinado por ti, aunque reflexioné más tarde sobre si alguna vez te he expresado con claridad mis deseos. Clara ha cesado de ingerir alimentos. Santiago, deseo que permanezcas a mi lado, Clara, no como en calidad de invitada. No recibo asistencia de manera transitoria. Deseo que permanezcas integrado en este grupo familiar, igual que mi pareja. Imagínate siendo el modelo a seguir ideal para los niños. ¿Qué sucede si no da resultado? ¿Qué sucede si cometo un error? ¿Qué sucede si les causo daño a los niños? ¿Qué tal si da resultado? ¿Qué tal si aciertas? ¿Qué tal si continúas alegrándolos como lo estás haciendo actualmente?» Clara guardó silencio por un extenso periodo. Expresó: «Requiero un espacio para reflexionar. Estoy al tanto. No pienso ejercer presión sobre ti en esta situación». Se puso de pie.
Tómate todo el tiempo que requieras para tomar una decisión, sin ninguna clase de presión, sin tener ninguna expectativa. ¿Qué pasaría si elijo marcharme? Con una sonrisa triste en el rostro, Santiago ofreció su ayuda para hacer las maletas y acompañar a la persona al aeropuerto. Siempre serás recibida con los brazos abiertos en este lugar. Una vez Santiago partió, Clara permaneció observando a través de la ventana. En el jardín, los niños se entretenían con sus juegos. Las risas llegaban a su cuarto como una melodía alegre. Clara se encontraba ante una encrucijada inédita: optar por la estabilidad de lo familiar o aventurarse en lo incierto. Por primera vez, lo desconocido no generaba tanto temor en él. Con un sonido decidido, Clara aseguró el cierre de la maleta. Tras reflexionar durante 3 días, finalmente había llegado a una conclusión. Estaba de salida. La decisión era la más coherente. Mientras verificaba que no se le escapara ningún detalle, seguía repasando una y otra vez. En la ciudad de Buenos Aires, contaba con su empleo, su vivienda y una rutina bien establecida. No podía dejar atrás su vida por un hombre que había conocido hace 1 semana y media y 6 niños que no tenían parentesco con ella. Cogió su celular y llamó a Santiago. «¿Está Clara? ¿Cómo te encuentras?» «Así es. ¿Serías tan amable de acercarte por un instante?» «Estoy preparada». En un abrir y cerrar de ojos, Santiago ya estaba en su cuarto. Observó la valija al lado de la entrada y asintió con calma. «¿Estás completamente convencida?» Así es. Decía cosas que no eran ciertas. Sin certezas, debía marcharse antes de enredarse aún más en la situación. ¿Ya les comunicaste a los pequeños? Les comuniqué la necesidad de que regresaras a tu labor. Esta mañana no tenían ganas de desayunar. Isabela derramó lágrimas. Una sensación punzante invadió el pecho de Clara. ¿Ha derramado lágrimas Isabela? Desarrolló un fuerte apego hacia ti. Todos tomaron cariño. Santiago, te pido que no compliques las cosas. No pretendo complicar las cosas. Simplemente te estoy hablando con sinceridad. Clara agarró su equipaje. ¿Podrías llevarme al aeropuerto? Claro que sí. Descendieron en completo silencio. En el salón, los 6 niños se encontraban sentados en el sofá, pareciendo una sala de espera de hospital. Al verla, todos mostraron expresiones de tristeza. Clara, intentando parecer optimista, mencionó que era hora de marcharse. Tomás se acercó rápidamente a ella y la estrechó con fuerza entre sus brazos. «Por favor, quédate, Clara. Debo retirarme, Tomás. Debo cumplir con mis responsabilidades laborales». «¿Tienes planes de volver?» Clara observó a Santiago, quien encogió los hombros en señal de incertidumbre, y respondió: «Expresa tus emociones». «Lo ignoro, Tomás». Los niños se acercaron uno a uno para despedirse de ella. Isabela fue la última en llegar. «Clara, ¿podría comentarte algo en confianza?» «Por supuesto». Decidieron separarse del resto. Isabela susurró que te marchas por temor. «En ocasiones, yo también experimento miedo», mencionó. «Tras el fallecimiento de nuestra madre, me invadía el temor de que mi padre también nos dejara y nos quedáramos solos. El nombre es Isabela. Sin embargo, me di cuenta de que el temor persiste si decides escapar. La única manera de avanzar es afrontando tus miedos». Inclinándose, Clara se colocó a la altura de Isabela y le preguntó: «¿Qué piensas que me asusta?» «Deseamos recibir tu amor, pero tememos que ocurra algo negativo, similar a lo sucedido con nuestra madre». Las expresiones de la jovencita de 12 años la impactaron de lleno. Así fue precisamente. «Isabela,
Tenías temor de enamorarte y sufrir pérdidas, de formar un hogar y verlo desmoronarse. Eres una persona sumamente astuta. La madre solía afirmar que el amor justifica el sufrimiento que pueda causar en ocasiones. Clara rodeó a Isabela con un abrazo firme. Le pidió que cuidara a su papá y también a tus hermanos. ¿Me aseguras que nos enviarás un mensaje? Te lo aseguro. El trayecto hacia el aeropuerto transcurrió en completo silencio. Santiago eligió una melodía tranquila y condujo con calma, como si deseara que el viaje no llegara a su fin. Clara, dime, ¿podría hacerte una pregunta? Por supuesto. Si la valentía no fuera un obstáculo, ¿qué acción llevarías a cabo? Clara se demoró en contestar. No tengo idea. Claro que tienes conocimiento de eso. Arribaron al aeropuerto. Santiago brindó asistencia, llevando la maleta hasta la puerta principal. Él mencionó que era momento de despedirse, así que creo que es hora de decir adiós, respondió ella. Permanecieron inmóviles en ese lugar, sin tener claro cómo decir adiós. Al final, Santiago rodeó a Clara con sus brazos. Expresó su gratitud por el tiempo compartido juntos, por brindar apoyo a los niños y por hacerme recordar la sensación de tener una familia unida. Igualmente, gracias a ti. Por todo, sin excepción, decidieron tomar caminos diferentes. Llevando su equipaje, Clara se dirigió hacia la puerta principal del aeropuerto. Santiago no recibió ni una mirada. Al hacerlo, era consciente de que no tendría la posibilidad de marcharse. Realizó el registro, pasó por el control de seguridad y alcanzó la puerta de embarque. Faltaban 2 horas para la salida del avión. Tomó asiento y sacó su celular para informar a su hermana de que había llegado al aeropuerto. Sin embargo, en vez de comunicarse con su hermana, se vio contemplando las imágenes que capturó en la casa de Santiago. Los niños cocinando a su lado, Tomás descansando en sus brazos durante su fiebre, Isabela enseñándole a jugar a las cartas, la mesa rebosante durante la hora del almuerzo. De repente, una voz la interrumpió. Trabajaba como auxiliar de vuelo. En efecto, ¿cómo te sientes? Se encuentra derramando lágrimas. Clara se acarició el rostro. Sus ojos rebosaban de llanto. Sí, me encuentro bien. Solo despedirse resulta complicado. La azafata mostró una sonrisa llena de comprensión. ¿Qué me dices de tu familia? La cuestión rondaba en la mente de Clara. Pertenecían a la misma familia, ni por lazos sanguíneos, ni de acuerdo con la ley. Sin duda, contestó, la importancia de la familia. Permaneció en su asiento, observando a través del cristal del aeropuerto. Mientras algunos viajeros arribaban, otros se despedían con efusivos abrazos. Despidiéndose temporalmente, las familias reales se comprometen a encontrarse de nuevo en el futuro. El teléfono empezó a sonar. Recibí un mensaje de texto de un remitente desconocido que decía: «Soy Isabela. Clara. Me apoderé del celular de mi padre. Ya te estamos extrañando. La ausencia de tu presencia llena la casa de un profundo silencio. El padre se siente afligido, aunque insiste en la importancia de honrar la elección que has tomado. En mi opinión, la elección que has tomado no es la más acertada. Sin embargo, seguimos apreciándote. Isa». Clara se tomó la molestia de leer el mensaje en 3 ocasiones. Después, apareció un nuevo individuo. «Hola Clara, soy Diego. El padre está en la cocina preparando la comida y todo se está quemando. ¿Sería posible regresar únicamente para preparar la comida?» «Ja, ja, ja, ja. Realmente sentimos tu ausencia». Después, uno más. «Hola Clara, Ana aquí.
Mi habilidad para redactar no es la mejor, pero cuento con la asistencia de Isabel. Te ruego que vuelvas. Al irte, Tomás derramó lágrimas. De repente, Clara se puso de pie. Las personas que estaban cerca la observaron con sorpresa. Se disculpó sin dirigirse a alguien en específico. Debo retirarme. Dirigiéndose hacia la salida, arrastraba consigo su equipaje. Un guardia de seguridad la interceptó. Le advirtió a la mujer que perdería su vuelo si abandonaba el lugar en ese momento. Es cierto, contestó Clara mientras seguía avanzando. Exactamente ahí radica la cuestión. Al salir de la terminal aérea, abordó el primer vehículo de alquiler disponible que vio. El conductor de taxi consultó sobre nuestro destino. Clara proporcionó a Santiago su dirección. El latido de su corazón era tan intenso que temió que saliera disparado de su pecho. ¿Podría acelerar un poco?, solicitó. Es una situación de urgencia. ¿Urgencia de índole médica? Una sonrisa iluminó el rostro de Clara después de horas. Urgencia cardíaca. El coche de alquiler se detuvo justo enfrente de la residencia de Santiago. De inmediato, Clara apagó la luz y descendió del vehículo con su equipaje. A esa hora de la tarde, las ventanas brillaban con la luz de las lámparas. Por un instante, se detuvo en la puerta, inhalando con intensidad. ¿Qué pensaba expresar? ¿De qué manera podría justificar el cambio de parecer en un lapso de 2 horas? Se dirigió hacia la entrada principal y antes de hacer contacto, percibió voces en el interior. Isabela se quejaba de que la comida estaba demasiado tostada otra vez. Respondió su padre con resignación. Vamos a ordenar una pizza. Diego expresó su descontento por la comida que Clara preparaba. Santiago, con un tono fatigado, sugirió no mencionar a Clara. Él enfatizó que ella se marchó por elección propia y que es fundamental respetar su decisión. La voz de Sofía, pequeña y dulce, preguntó por qué se había ido si la querían. Santiago se demoró en contestar. En ocasiones, mis queridos, el deseo no basta. En ocasiones, las personas requieren distintas cosas. Ana preguntó qué era lo que Clara requería y que nosotros éramos incapaces de proporcionarle. La respuesta fue que probablemente necesitaba sentirse segura. La vida que tenía antes, las experiencias que poseía. Tomás reiteró lo mucho que la apreciaban. ¿Acaso eso no tiene valor? Clara notó que lágrimas brotaban de sus ojos. Antes de que se atreviera, pulsó el timbre. Los sonidos en el interior cesaron. Se escucharon pasos apresurados acercándose a la puerta. Al abrir la puerta, Santiago pasó de estar expectante a mostrarse completamente sorprendido. ¿Está Clara disponible? ¡Saludos! 6 cabezas curiosas se asomaron detrás de Santiago. Al divisarla, un coro de voces se desató al unísono. ¡Qué alegría verte de nuevo, Clara! Tenía la certeza de que volverías. Se te indicó que permanecieras. Los pequeños se acercaron rápidamente a ella, rodeándola con abrazos simultáneos. Entre risas y lágrimas, Clara se vio rodeada de amor, sintiéndose abrumada por la emoción. Mientras intentaba abrazar a cada uno, les pedía que se calmaran. Santiago permanecía de pie junto a la entrada, observándola con asombro, como si fuera una aparición. Le cuestionó al fin si había extraviado su vuelo. Clara negó. Perdí mi avión. ¿Cómo? Clara se puso de pie, con los niños aún aferrados a ella. Perdí mi avión, Santiago. Opté por quedarme. ¿Por qué motivo? Clara lo observó fijamente a los ojos. Pues noté que escapaba de algo que anhelo, en vez de dirigirme hacia algo que requiero. De forma pausada,
Santiago se aproximó. «¿Cuál es tu deseo?», preguntó Clara, mientras indicaba a los pequeños, a él y a la residencia. «Anhelo tener esta familia. La vida es un torbellino de emociones, desafíos y belleza. ¿Estás completamente convencida?». Hace 2 horas estaba completamente convencida de algo distinto. Tenía la certeza de que experimentaba temor. Estoy convencida de que el temor no es motivo válido para escapar. Isabela se liberó de la abrazada colectiva. Entonces, ¿esto implica que te quedarás aquí eternamente? Después de dirigir su mirada hacia Santiago, Clara observó a todos los niños presentes. Expresó su disposición a quedarse si el padre de Santiago lo permite y si los demás niños desean que se quede. Los pequeños lanzaron gritos de felicidad. Santiago se aproximó a Clara y agarró sus manos. Le preguntó qué había ocurrido en el aeropuerto, a lo que ella respondió que había recibido comunicaciones de los niños. Fue entonces cuando me percaté de que, por vez primera en mi existencia, cuento con un grupo familiar que me aprecia y al que también aprecio. Secó las lágrimas. He comprendido que ya no deseo estar sin compañía. ¿Qué hay de tu empleo? ¿Cómo es tu vivienda? También puedo impartir clases en este lugar. Mi piso, en realidad, solo servía como un espacio para descansar por las noches. La sensación que experimento aquí es la de estar en mi propio hogar. Mientras los niños hacían sonidos de desagrado y se reían, Santiago besó a la mujer con ternura. En voz baja, le preguntó si estaba segura, expresando que si decidía quedarse, sería difícil para él dejarla ir nuevamente. Clara expresó su deseo de permanecer, en lugar de ser permitida a irse. Me gustaría probarlo. Me gustaría explorar la posibilidad de formar un hogar juntos. Tomás abrazó las piernas de Clara y expresó que ahora son una familia, desde su llegada. Esa noche, tras la partida de los niños a la cama, y tras la insistencia para que Clara se quedara a escuchar el cuento de buenas noches, Clara y Santiago se acomodaron en la terraza. Santiago le preguntó a Clara en qué estaba pensando. Ella reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en las últimas semanas, pasando de ser Clara Duarte, una profesora soltera de Buenos Aires, a simplemente ser Clara. Ahora eres Clara, quien tiene su origen en algún sitio. ¿Este es mi lugar? ¿Cuál es tu opinión? Clara dirigió su mirada hacia la vivienda, donde 6 niños descansaban plácidamente al saber que ella estaría allí al amanecer. Considero que sí. Es la primera vez que siento que encajo en algún sitio. ¿Te invade el temor? Clara confesó que sí. Siente miedo. Me aterra más la idea de no tener esto en mi vida que la idea de tenerlo. Santiago asintió y preguntó a su amigo si conocía las palabras de Isabela después de su partida. Isabela había compartido que las experiencias más enriquecedoras suelen generar temor al principio, como aprender a andar en bicicleta, nadar o enamorarse. Isabela posee una gran sabiduría. En eso se asemeja mucho a su madre. Clara agarró la mano de Santiago y le preguntó si pensaba que Elena estaría de acuerdo con eso. Santiago respondió con una sonrisa. Pienso que Elena te hubiera aconsejado que no fueras tan ingenua y que te quedaras. ¿Ingenua? Sí, por creer que no mereces la felicidad. Es absurdo creer que no se puede querer a niños que no son tus hijos biológicos. Es absurdo creer que la estructura de una familia debe ser única. Clara se recostó en el hombro de Santiago. ¿Cuál es el próximo paso ahora? En la actualidad, tomamos cada jornada paso a paso. Tomarse el tiempo necesario, sin sentirse apurado ni bajo presión. Nuestra existencia se reduce a vivir.
¿Qué sucede si cometo un error? ¿Qué sucede si no tengo habilidad para esto? Cometemos errores en compañía y crecemos en conjunto. Clara decidió cerrar los ojos, prestando atención a los sonidos nocturnos y al mar en la distancia. Después de mucho tiempo, no sentía temor por lo que vendría. Era como regresar al hogar tras una larga travesía. Al amanecer, 6 meses más tarde, Clara se despertó con el conocido ruido de los niños discutiendo por el uso del baño. Antes de desplegar sus párpados, una sonrisa se dibujó en su rostro. En ese momento, el desorden de la mañana se convirtió en una melodía agradable para él. Diego gritaba desde el pasillo que Tomás ya llevaba 20 minutos dentro, y Tomás respondió negando la afirmación. Tengo solamente 5. Al despertar, Clara se vistió con su bata. Santiago ya no se encontraba en la cama. Probablemente había descendido para organizar el desayuno. Al asomarse en el pasillo, Clara saludó a su familia con un alegre «Buenos días». La familia la recibió con entusiasmo, exclamando su nombre. Tomás salió rápidamente del cuarto de baño. Según Diego, si sigo lavándome el cabello con tanta frecuencia, terminaré perdiendo el pelo. Clara comentó que Diego se siente envidioso porque el cabello de Tomás es más hermoso que el suyo, mientras le despeinaba cariñosamente. En los meses recientes, he experimentado un torbellino de sentimientos. No todo resultó sencillo. Los pequeños se vieron obligados a adaptarse a la presencia de una madre nuevamente, mientras Clara tuvo que acostumbrarse a formar parte de un hogar numeroso. En ciertos instantes complicados, como cuando Ana experimentó una pesadilla y derramó lágrimas por su madre biológica, Clara se vio desorientada. O cuando Isabela le lanzó el grito de «Tú no eres mi mamá», en medio de una discusión, provocando que Clara se refugiara en el baño para desahogarse en llanto. Sin embargo, también hubo instantes preciosos, como cuando Sofía expresó de manera espontánea, por vez primera, su amor, o cuando los mellizos la seleccionaron para acompañarlos a la reunión de padres en la escuela, porque Clara tiene mejor comprensión de las matemáticas que papá. Santiago le preguntó a Clara cómo había sido su descanso cuando se encontraron en la cocina. Ambos confirmaron haber dormido bien. Las tareas del hogar se habían convertido en parte de su día a día sin haber sido organizadas previamente. Santiago preparaba una taza de café. Clara se encargaba de hacer la comida para llevar al colegio. Se encargaba de resolver los ejercicios de matemáticas. Colaboraba con la enseñanza de idiomas y la materia de historia. Durante los fines de semana, preparaban comidas en compañía mientras los pequeños se entretenían en el patio. Aún no habían contraído matrimonio. No habían realizado compromisos impresionantes acerca de lo que vendría. Vivían cada día dedicados a construir con calma algo duradero. Al entrar en la cocina, Isabela llamó a Clara. ¿Podrías poner tu firma aquí? Se trataba de un formulario escolar para un paseo. Sería conveniente que lo firmara tu padre. Se menciona que los padres o tutores tienen la posibilidad de poner su firma. Eres la persona que me guía en mis estudios. Clara observó a Santiago, quien asintió con una sonrisa. De acuerdo, expresó Clara, rubricando el documento. Habían adquirido la costumbre de experimentar esos breves instantes. Clara se encargaba de llevar a los niños al doctor, asistía a las juntas escolares y se encargaba de planificar las celebraciones de cumpleaños. No fue por la solicitud de Santiago, sino debido a que se había integrado en su rutina diaria, en su día a día. Durante el desayuno, Diego se dirigió a su padre y le preguntó sobre Clara, mencionando que es su madrastra. Casi se ahoga Santiago con el café.
¿Cuál es la razón de tu pregunta? Es que mi amigo Sebastián opina que dado que Clara no es nuestra madre biológica, sería nuestra madrastra. En los relatos, las madrastras suelen ser malvadas, pero Clara no tiene maldad en su corazón. Clara señaló que los cuentos pueden engañar en ocasiones. No todas las madrastras son malvadas, señaló Ana al referirse a la nueva figura materna en su vida. En busca de ayuda, Clara dirigió su mirada hacia Santiago. Santiago afirmó que Clara es ella misma. No es necesario un tipo de etiqueta en particular. Es aquel individuo que nos demuestra su amor y al cual correspondemos con cariño. Esa es la clave. Los pequeños se mostraron contentos con la contestación y continuaron tomando el desayuno. Sin embargo, Clara se puso a reflexionar sobre la charla. Al final del día, una vez que los niños estuvieron dormidos, Clara y Santiago se acomodaron en su rincón preferido, la terraza con vistas al mar. Santiago le preguntó a Clara sobre sus pensamientos, los cuales estaban centrados en las palabras de los pequeños durante el día. Hablando de etiquetas, ¿te incomoda la ausencia de una etiqueta, Clara? Clara se tomó su tiempo para contestar. En ocasiones, aunque no soy su madre de sangre, tampoco soy únicamente una pareja que reside en este lugar. Mi nivel es más o menos intermedio. ¿Te hace sentir incómoda eso? No, para nada. A veces me siento confundida. Clara agarró la mano de Santiago y le preguntó si pensaba que los niños la percibían como una figura materna. Clara afirmó de inmediato que los considera como si fueran sus propios hijos. Los quiero como si fueran parte de mi familia. Por lo tanto, ya sabes lo que sientes. En las semanas que siguieron, Clara percibió variaciones sutiles. Los niños ya no consultaban a Santiago para obtener permiso, sino que consultaban a cualquiera de los dos. En caso de heridas, acudían a la persona más cercana, sin dirigirse exclusivamente a Santiago. En los comercios, los dependientes daban por sentado que Clara era la progenitora. Mientras colaboraba con Sofía en sus deberes, Clara recibió una pregunta inesperada de la niña. Clara, ¿por qué nunca nos solicitas que te llamemos mamá? La pregunta la sorprendió, ya que ustedes tenían una madre anteriormente. No aspiro a reemplazarla, pero tal vez podría ser como una segunda madre para ustedes. ¿Una figura materna adicional? Exacto. La madre original nos otorgó la existencia, pero partió hacia el firmamento. En este momento, la niñera se encarga de nosotros. Sofía observó a Clara con una expresión seria. Le preguntó si le gustaría convertirse en la segunda mamá de la familia. Clara, con lágrimas en los ojos, le respondió afirmativamente. Eso es lo que todos deseamos. Esa noche, Clara compartió la charla con Santiago. Él le preguntó, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me parece que por fin he hallado mi sitio en este mundo. Santiago rodeó con sus brazos a la persona. Los niños no solicitarán que sustituyas a Elena, pero están preparados para que seas su actualidad y su porvenir. ¿Y qué me dices tú? ¿Estás preparado para eso también? Santiago le dio un suave beso. He estado preparado durante meses, Clara. Esperaba a que estuvieras preparada para empezar. Abrazados bajo el manto estrellado, Clara comprendió que el amor auténtico puede sorprender, llegando de maneras inesperadas. En ocasiones, se presenta como un encuentro, sin planificar, que termina formando un núcleo familiar. En ocasiones, se va manifestando poco a poco, desarrollándose con el transcurso de los días a través de pequeños actos de ternura. En ocasiones, llega justo en el momento preciso en que más lo requieres. Pasados 3 años, Clara se acomodó el vestido azul oscuro y se observó en el espejo del coche. Un leve temblor agitaba sus manos, pero no era por nerviosismo.
La emoción era intensa. Santiago tomó su mano y le preguntó si estaba preparada. Ella respondió que lo estaba más que lista. Se encontraban en el aparcamiento de la Facultad de la Universidad de Valparaíso. En el ámbito académico, Isabela destacaba al finalizar sus estudios como la alumna más destacada de su grupo en educación. Cuando cumplió 18 años, tomó la decisión de emular a Clara y dedicarse a la enseñanza. Clara consultó si pensaba que Isabela estaba nerviosa. Santiago afirmó que Isabela nunca experimenta nerviosismo y la comparó con Clara en ese aspecto. Se dirigieron al auditorio, donde los 5 restantes los aguardaban. Diego, que ahora tenía 13 años, lucía una corbata por primera vez y no paraba de protestar. Ana y Luis, 2 hermanos de 11 años, llevaban globos con los colores distintivos de la institución educativa. Sofía, de 9 años, poseía una cámara y se había comprometido a capturar 1000 imágenes. Tomás, de 8 años, portaba un cartel artesanal con la inscripción «Enhorabuena, hermana mayor. ¿Ha llegado ya?». Tomás preguntó por 5ª vez si iba a comenzar pronto. «Estamos a punto, cariño», contestó Clara mientras arreglaba su camisa. Durante este trienio, se habían producido numerosos cambios. Clara había logrado emplearse en una escuela cercana y se había transformado en una de las docentes más apreciadas. Santiago había ampliado su empresa y actualmente enviaba productos de Chile a todos los países de América del Sur. Los pequeños habían crecido y evolucionado. Sin embargo, continuaban siendo la misma familia bulliciosa y cariñosa. Clara había hallado su sitio en la vida. El año pasado, por fin, habían contraído matrimonio. Se llevó a cabo una íntima celebración en el hogar, en presencia exclusivamente de los familiares más allegados. Clara lució un traje modesto y los pequeños la acompañaron en todo momento. Al ser cuestionado por el juez sobre posibles objeciones a la unión, Tomás exclamó que estaba en desacuerdo con la demora que hubo. La risa contagió a todos, incluso al magistrado. Desde ese momento, Clara pasó a ser conocida como Clara Duarte de Silva, aunque para los pequeños siempre sería Clara, o, en ocasiones especiales, Mamá Clara. Comenzó el acto de graduación. Clara y Santiago ocuparon los asientos de la primera fila junto a los 5 pequeños. Al nombrar a Isabela como la estudiante destacada por su rendimiento académico, la familia entera estalló en gritos y aplausos, como si hubiesen obtenido un campeonato mundial. Sin embargo, el instante más conmovedor se presentó cuando Isabela fue seleccionada para pronunciar las palabras finales en la ceremonia de graduación. Elegante, ascendió al estrado ataviada con su toga y su birrete. Un sentimiento de orgullo invadió el pecho de Clara. La joven que recordaba como una niña de 12 años, ahora se mostraba como una mujer joven, llena de confianza y talento. Isabela inició con voz clara dirigiéndose a sus compañeros de clase, familiares y docentes. Hoy finalizamos un ciclo en nuestras vidas y damos inicio a una nueva etapa. Antes de abordar el tema del porvenir, prefiero hacer mención de eventos pasados. Clara percibió cómo Santiago agarraba su mano. Hace 6 años, atravesamos un momento muy complicado en nuestra familia. Perdimos a nuestra madre y parecía que nunca recuperaríamos la plenitud familiar. A pesar de los esfuerzos de mi padre, éramos 6 niños con numerosas necesidades emocionales que atender. Unas lágrimas empezaron a brotar en los ojos de Clara. Un día, una dama proveniente de Argentina se presentó en nuestro hogar. Su nombre era Clara y llegaba para encontrarse con mi padre en una cita a ciegas. La sorpresa fue mayúscula
al descubrir a 6 niños con secuelas emocionales y un hogar sumido en el desorden. En el salón se oyeron risas apacibles. Clara tenía la posibilidad de marcharse de inmediato. En realidad, lo intentó en repetidas ocasiones. Sin embargo, algo la retuvo allí. No nos causó tristeza. No era necesario. La influencia de mi padre no fue determinante. Se trató de un sentimiento de amor. El amor auténtico es aquel que decide permanecer incluso en los momentos en los que sería más sencillo marcharse. Las lágrimas de Clara ya no podían ser retenidas. Nunca solicitó que la llamáramos mamá a Clara. Jamás intentó suplantar a nuestra madre biológica, pero nos transmitió enseñanzas que nuestra Madre Celestial desearía que asimiláramos. El lazo familiar no se limita a lazos de sangre, sino que también se construye a través de decisiones conscientes. Fue Clara quien nos seleccionó, y nosotros decidimos seleccionarla a ella también. En absoluto silencio se encontraba el auditorio. El día de hoy obtengo mi título de maestra, logro que debo a Clara. Me mostró que la labor de educar va más allá de impartir sabiduría, sino que implica querer a los niños lo bastante para confiar en sus capacidades. Me demostró que la maternidad no depende de haber parido, sino de brindar cariño sin condiciones a diario. Isabela dirigió su mirada hacia el lugar donde su familia se encontraba sentada. Clara, sé que estás debajo llorando, como sueles hacer en estas ocasiones significativas. La audiencia riendo. Me gustaría que tengas claro que no eres la madrastra de nosotros. No tienes el papel de ser nuestra madre sustituta. No cumples la función de reemplazo. Tú eres la mamá Clara para nosotros. Hecho. Te queremos tal y como eres. Los 6 te apreciamos de esa manera. En este momento, Clara lloraba sin contenerse. Mientras los demás niños la rodeaban con muestras de cariño, Santiago le ofrecía pañuelos desde su lugar. Recomiendo a mis colegas de clase que busquen individuos que los valoren diariamente, no únicamente en una ocasión. Encuentren hogares que se edifiquen con cariño, no únicamente con costumbre. Es importante tener presente que en ocasiones, las experiencias más gratificantes suelen sorprendernos cuando menos lo imaginamos. Isabela se detuvo por un momento y mostró una sonrisa. Agradecemos a mamá Clara por la lección sobre cómo el amor auténtico no teme permanecer. Los espectadores estallaron en una ovación. Clara se puso de pie, con lágrimas en los ojos y aplaudiendo al mismo tiempo. Santiago rodeó con sus brazos a la mujer, y los 5 pequeños se sumaron al abrazo colectivo en el centro del salón. Tras la celebración, de camino al coche, Tomás agarró la mano de Clara. «Clara, ¿te sientes contenta?» Echó un vistazo al entorno Clara. Santiago llevaba a Sofía sobre sus hombros. Diego y los hermanos gemelos debatían acerca del lugar para cenar. Isabela lucía con orgullo mientras llevaba consigo su título. La familia, la vida, el hogar. Clara contestó afirmativamente a su pareja. Me siento sumamente contento. En ese momento único, Clara Duarte de Silva sintió con total seguridad que había llegado al lugar que le correspondía en la vida. En el hogar, junto a su familia, eternamente. La historia de Clara y la familia Silva te conmovió tanto como a nosotros. Esta preciosa narración nos enseña que el amor auténtico puede manifestarse de manera inesperada y sorprendente, sin seguir necesariamente nuestras expectativas. Clara nos muestra que crear un hogar implica mucho más que simplemente tener parentesco biológico. La decisión es optar por permanecer, por amar sin condiciones
y por edificar un hogar con constancia y entrega en cada jornada. Si el relato te conmovió tanto como a nosotros, recuerda darle una me gusta al video y compartirlo con esa persona especial que requiere escuchar que siempre es posible hallar su sitio en este mundo. Comparte con nosotros cuál fue el momento de la historia que más te conmovió. ¿Fue al optar Clara por volver del aeropuerto que los niños la reconocieron como su segunda madre? ¿O quizás fue la conmovedora intervención de Isabela? Si deseas continuar disfrutando de relatos que nutren el espíritu, te invitamos a suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. Dinos, ¿desde qué lugar del mundo nos estás observando? Nos alegra saber que nuestras narrativas llegan a emocionar a personas en diferentes rincones del planeta.